Así que, hermanos, pues la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, si se guarda. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Así que, hermanos, pues la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, si se guarda. Si solo somos oyentes, pues no vamos a progresar, no vamos a crecer en la fe. Y ahora vamos a estudiar acerca de la iglesia de Dios. Ustedes saben que Cristo fue el que vino. Él dijo primeramente que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posteriormente da ordenanza a sus discípulos y les dice ir por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿qué? A toda criatura. Entonces ya vemos que ahí cambió la expresión. Ya los apóstoles reciben ordenanzas de parte de Jesucristo que vayan y prediquen el evangelio a todos los gentiles. Y doctrinar a los gentiles. Nosotros necesitamos, hermanos, ser doctrinados, conocer la doctrina del Señor. Por eso a veces pero hoy se ve mal porque pues es algo que estamos en el aire y a veces van a decir esto se pelea entre ellos mismos. Pero sí es bueno a veces cuando interviene el otro hermano, preguntan, comparten la escuela con uno, porque eso nos ayuda. Eso está como cuando nosotros tenemos una plática con algún otro hermano de otra iglesia. Eso nos ayuda y despierta en nosotros el interés de estudiar más la Escritura. Vemos que nos hace falta conocimiento para poder hablar con toda libertad la doctrina. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros la escudriñemos. Ya ven que es una ordenanza que dijo Jesús. Él dijo en San Juan 5, a ustedes han visto que ahí está un pasaje que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Nosotros creemos así, que la vida eterna está aquí, porque ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otro libro, solo es las Sagradas Escrituras las que dan testimonio de todo esto, de todos los acontecimientos, como Dios eligió a Israel. Ustedes ven que un momento, no sé si porque Dios se airó y dijo que los padres de Israel, dice que el padre de Israel, que era Abraham, era cananeo y que su madre era atea, de otra nacionalidad. Lo dijo porque, si ustedes ven, Abraham fue escogido, igual que nosotros. No había en ese tiempo, Dios no había. Se ve que venía ya una cadena de los hijos de Sem, y así el Señor como que había venido tomando siempre un miembro de esa familia a quienes Él se revelaba. Pero ustedes ven, cuando llega el momento, Él le dice a Abraham que salga de Ur, que deje su tierra, su familia, y que vaya a un lugar que Él le iba a mostrar, la tierra de Canaán. Abraham no sabía dónde era, no conocía el camino. Sin embargo, obedeció.
Y ustedes ven que Abraham tuvo nada más un hijo. Un hijo según la promesa. Según la carne tuvo muchos. Pero según la promesa, nada más fue Isaac. Y a Isaac le nacen ¿qué? ¿Cuántos le nacieron? Le nacieron 2. Esaú y Jacob. Pasa el tiempo y después ellos mueren. Quedan solo los hijos, pero antes de morir, él lo bendice. Jacob tiene que huir de la presencia de su hermano. Y de los lomos de Jacob salen 12 patriarcas. Y el pueblo ahí va creciendo. Pues así como él formó el pueblo de Israel, también formó la iglesia. Dice que la iglesia primero llamó ¿a cuántos? A 12. Llamó a los 12 apóstoles y los mandó ¿a qué? A predicar el evangelio, a que dieran a conocer esta doctrina, especialmente a todos los gentiles o extranjeros que no conocíamos nosotros de esto. Ustedes ven, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos murieron sin saber quién era el Dios de Israel. ¿Cierto o no? Porque, por ejemplo, yo todavía me recuerdo que mis abuelos, mi abuelita especialmente, la que murió por último, se hizo adventista del 7º día. Pero antes de todo eso, ella había sido muy católica, mi madre igual, mi padre igual. ¿Cómo han de haber sido los antepasados de ellos? Sus padres murieron sin conocer la doctrina. Ahora nosotros tenemos esta dicha de conocer la doctrina del Dios de Israel, porque Él ordenó ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, amados hermanos, pues vamos a ver qué dice el evangelio según San Mateo. Vamos a ver a uno de los apóstoles del Señor y es San Mateo. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras que habló este varón. Vamos a buscar el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver, con la ayuda del Señor, que Él nos auxilie para poder entender su santa palabra. Leeremos del verso 24 al 28. Si gustan, escúchenlo atentamente, ustedes léanlo en silencio y pónganle sentido a lo que van a leer. Porque si no le ponemos sentido, no nos concentramos en la lectura, en realidad no lo vamos a entender con una vez que se lea. Necesitaríamos leerlo muchas veces. Pero dice así, el Evangelio de San Mateo, verso 24 al 28. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.
y fue como Jesús acabó de hablar estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Qué pasaba con la gente? Se admiraba al oír hablar a Jesús. Entonces, ¿qué narra Jesús aquí? Por supuesto, una parábola. ¿Cuántos hombres usó? 2. Uno sabio y el otro ¿qué? Insensato. ¿Falto de qué? De conocimiento. Dice que el hombre sabio iba a edificar una casa. Y él la edificó sobre la roca o sobre la peña. De repente se viene un temporal, una gran tormenta. Y esta tormenta golpea duro a esta casa. Ustedes ven los vientos. Hay vientos a veces de 100, 125 millas por hora. Hay otros de 40 millas por hora, más suaves. Pero un huracán, una tormenta con unos 125 metros por hora es capaz de arrancar cualquier árbol. Lo hemos visto por la televisión en muchos lugares donde han habido fuertes tormentas. Entonces ahora el Señor nos habla y dice estas palabras que acabamos de leer. Cualquiera pues que me oye, ¿qué es importante? Oír. Decía un escritor, todos oímos, pero no todos escuchamos. De oír todos oímos, pero no todos escuchamos o entendemos lo que a veces se habla. Y aquí es un caso algo semejante. Dice que el que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué dice Jesús? El que oye las palabras que yo hablo y las pone por obra, lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa, ¿dónde? Sobre la peña. Por ejemplo, nosotros entendemos por casa como una familia. La iglesia está considerada como una casa. Entonces, el hombre sabio aquí, ¿quién es? ¿Quién es el hombre sabio? Que vino y edificó su casa, ¿dónde? Pues no es más que Jesucristo. La peña donde Él edifica, ¿quién es? Es el Padre. Lo que dice Deuteronomio 32, que Él es la roca. Él es una gran peña. A veces dicen, no, fue Pedro, pero Pedro no era una peña de ese tamaño, de esas dimensiones. Pedro era como una piedrita. Y aquí, cuando entendemos esto, se está hablando de una peña gigante. Imagínense, este hombre sabio ve esto y dice, aquí voy a edificar mi casa, sobre la roca, sobre la peña, como ustedes lo entiendan. Y dice que edificó su casa y luego, como que esta casa es puesta a prueba, porque viene una gran tormenta con un gran fuerte viento y combate aquella casa. O sea que estaba en el mero camino, podemos pensar, donde iba a pasar la tormenta o el huracán o el tornado, pero la casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque tenía buen fundamento. Estaba sentada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ustedes ven, yo veo en Centroamérica, ahí antes
los que iban a edificar una casa ya grande, escarbaban hasta encontrar algo sólido. Y sobre esa roca ya se ponían los cimientos de la casa. Y de ahí se empezaba a construir. Y esa casa resistía las tormentas, los fuertes vientos, huracanes, tornados, qué sé yo, lo que pudiera resistir una casa bien fundamentada con todas sus bases sólidas. Y aquí el Señor nos dice que nosotros veamos de estos dos hombres. Uno es sabio y el otro es insensato. ¿Le hace falta qué? Conocimiento. Ahora podríamos pensar nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos miembros de esta iglesia. Nosotros también, particularmente cada uno, ¿qué va a edificar? Va a edificar su casa, su fundamento, sus principios, donde va a descansar su fe. Si esto no está bien fundamentado, viene otro hombre astuto que le va a decir: tú estás mal. Miren cuántos se han ido de la iglesia porque les atrae el judaísmo, se han hecho mesiánicos. ¿Por qué creen ustedes que el hombre cambia? Y a veces no cambia para mejorar, sino para empeorar su vida o su relación con el Señor. Por ejemplo, aquí el Señor está alabando al hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca. Pero por ello, a lo mejor ustedes ven a entender esto, y dice: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Fíjense bien, nosotros estamos oyendo. Hace años, esto no es de ayer ni antes de ayer. Muchos de nosotros tenemos años de oír la palabra de Dios, pero sin embargo, no hemos edificado nuestra casa sobre la roca. La hemos edificado sobre la arena. Por eso es que cuando hay problemas en la iglesia, nosotros no resistimos. Porque viene la lluvia, las corrientes de agua y empiezan a lavar al pie de la casa donde está el cimiento hasta que se derrumba la casa. Se ha oído hablar de la historia de Nínive. Dice que en aquellos tiempos Nínive era una ciudad que el grosor de sus murallas medía 40 metros. Imagínense, 40 metros. Y tenía 100 metros de ¿qué? De altura. ¿Por qué los ninivitas se habían propuesto a proteger tanto a su ciudad? Nínive era la antigua capital de la Asiria. Entonces, porque allí había una gran fortuna. Porque todos los ninivitas se habían dedicado al robo, a la rapiña, que arrebataban despojos. Por eso la historia dice que no podían las naciones tomar a Nínive porque estaba muy protegida con sus murallas. Pero que un día el Señor envió un diluvio por esa área y se derrumbó o se desvió o se, como dice, se salió de su causa un río, no sé si es el Tigris, y empezó a lavar las simientes de Nínive. Entonces esta agua hizo que esas paredes de 40 metros de grosor y 100 de altura cayeran. ¿Y qué pasó cuando cayeron?
había un enemigo o varios que estaban ya solo esperando que cayera para entrar, porque ahí había mucho oro. Y en ese tiempo la potencia era Babilonia. Dice que los babilonios, tantito las aguas de Nínive bajaron y ellos invadieron a Nínive y la saquearon. Entonces se ve que el agua, hermanos, tiene también una gran potencia así. ¿Han visto ustedes, quizás no se han fijado o no han vivido cerca de un río? Yo viví cerca de un río que había una gran piedra viva, donde nos subíamos y nos lanzábamos al pozo que había. Y en una de esas tormentas tan fuertes que azotó el país, le dio vuelta a esa piedra. La rodó quizás como unos 10 metros de ahí. Qué poder, qué potencia de esa agua. Ahora pensemos por qué Jesús nos compara así. Si nosotros oímos la palabra de Dios y no ponemos por obra lo que oímos, somos semejantes a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. No había una base sólida. Vino el agua y lavó aquello y la casa que se desploma y su ruina viene a ser tan grande. Por eso es que nosotros, en cuanto a la fe, debemos, con la ayuda de Dios, de estar bien fundamentados, de tener buenas bases, que nuestra fe descanse sobre buenos principios, para que nadie nos mueva de aquí. Porque ustedes ven, muchos hermanos que antes se congregaban con nosotros se fueron. ¿Por qué? Porque no entendieron la doctrina. No edificaron su casa sobre la roca. Ahora nosotros hay que ser sabios de edificar nuestra casita sobre la peña. Y según Deuteronomio 2:4 dice que la peña es Jehová. Moisés dice que Jehová es la roca. Si quieren lo vemos, que ustedes lo han leído muchas veces, lo hemos citado en Deuteronomio 32. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio 32. Dice el verso 1, escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Por qué dice así? Oiga la tierra los dichos de qué. ¿Será que el Señor le está hablando al globo terráqueo? Nos está hablando a nosotros, porque ¿qué somos nosotros? Somos tierra. Él nos está hablando a nosotros. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará, dice, como la lluvia mi doctrina. Está hablando de la doctrina que es semejante a qué? A la lluvia. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová es invocaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es que, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios? Es justo y recto. Si nosotros fuéramos así, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué nos vamos a amedrentar por ver la peste? Si estamos en la roca, cuya obra es perfecta. Pero como solo somos oyentes,
entonces el enemigo se aprovecha de nosotros. Porque tenemos un enemigo que no duerme de día ni de noche. Anda como león rugiente buscando a quien devore. Y el hombre insensato es el que siempre le ha hecho caso. Por ejemplo, si nosotros se nos habla con verdad, se nos amonesta, aunque estemos mal, no vamos a querer aceptar. Siempre van a echarle la culpa. No, yo me fui por el hermano porque es aquí, es allá. Bueno, no dice uno, yo me fui porque soy pecador. Y allí muchos nos amonestaban para que salgamos del pecado. Ustedes ven, el Señor Jesús compara y dice, el hombre sabio y el insensato. Ahora, ¿a qué lado queremos estar? ¿Al lado del sabio? ¿Caminar con él? ¿Oír su voz? El proverbio dice, el que anda con un hombre sabio, se vuelve sabio también. Es como el que anda con lobos, ¿a qué aprende? Aprende a aullar. Entonces, hermanos, aquí esto es de tomarlo en serio y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros venimos a veces teniendo tiempo. No venimos porque nuestra carne nos gana. No sentimos deseo de venir. Como que no hubiera agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Y ahora lo interesante es que nosotros veamos este testimonio que Jesús nos da. Que cómo es que el hombre, hermanos, actúa de esa manera. Oye la palabra, pero no la pone por obra. Y por eso viene la tempestad y nosotros no pasamos la prueba. Porque altamente no estamos fundados sobre la roca. Y ya vemos que para que estemos seguros debemos de estar fundados en la roca que es el Señor. Sobre Él debe de descansar toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, porque Él es el único que puede hacer maravillas. Él es. Jesucristo, Él nos da el testimonio. Él nos dice quién es la roca, cuya obra, dice, es perfecta. No hay ninguna iniquidad en Él. Veamos a San Mateo 16. Veamos aquí, en San Mateo capítulo 16, a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Dice la Escritura de San Mateo 16, 13 al 19. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? A ver qué hace si están atentos. Revela las cosas. Por eso yo les digo a veces a los hermanos, miren hermanos, no nos creamos lo que otro hermano dice. Hay que ver la Escritura. Hay que pedirle al Señor que Él nos revele.
las cosas que nosotros no entendemos o no las vemos claras ahora. ¿Qué hacía Daniel? Daniel el profeta era un hombre de deseos, que él quería saber qué hacía él para saber el sueño de Nabucodonosor. Anduvo preguntando a los otros sabios, les anduvo diciendo, mira, que el rey soñó esto y esto, ¿qué querrá decir todo esto? Él no. Él dice que se postraba ¿de qué? De rodillas. De esa manera es como él pedía ¿qué? Sabiduría. Él le decía al Señor que le concediera la declaración del sueño del rey. ¿Y qué hizo Dios? Se lo concedió. Le reveló todas las cosas que Nabucodonosor había visto en el sueño. Ahora nosotros, por ejemplo, la Escritura nos está diciendo, Jesús viene, dice, a las partes de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos. Jesús viene platicando con ellos, le dicen, bueno, ¿cómo les ha de haber dicho? Bueno, hermanos, o miren, compañeros o amigos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro tan listo, ¿verdad? Otros dijeron, bueno, nos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros Jeremías. Y Jesús vuelve a repetir y les dice, pero ustedes, ¿qué? ¿Quién creen que soy? Él le interesaba que los 12 que habían estado siempre con él, que ellos supieran en verdad quién era aquel que andaba con ellos. Y Pedro se pone en pie. ¿Qué dijo, hermana Joaquina? ¿No está por ahí la hermana Joaquina? ¿Qué dijo? ¿Cómo? A ver, hermano Israel, ayúdele. Le dice, tú eres el Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente. Inmediatamente él le confesó, tú eres el Hijo de Dios. Pedro estaba convencido que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, pero a lo mejor de los 12, tal vez algunos 4 creían que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. El resto a lo mejor les pasaba como a nosotros. No les interesaba. A veces venían peleándose ya en camino. Bueno, y cuando el maestro muera, ¿quién lo va a heredar? ¿Quién va a tomar el mando? A eso sí les interesaba. Pero por saber ellos quién era el Hijo de Dios, Pedro se lo dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro. Porque mira, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién se lo había revelado? Su Padre que estaba en los cielos. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí hay que acudir. Ya sabemos ahora quién revela todas las cosas. Y el que revela las cosas es el Señor. Por eso Santiago dice, si a alguno está falta de sabiduría, ¿qué haga? Que se lo demandemos al Señor, el cual les dará, dice, y no se irrita, dice otras Biblias, no se aira. Entonces es importante pedirle al Señor que Él nos revele quién es la iglesia de Dios. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la iglesia de Dios? Ustedes ven, la iglesia de Dios se hizo pedazos.
Yo estaba viendo ahí una revista que ellos mismos editaron desde el 1952, hablan desde el 32, cosa que yo ni siquiera pensaba en hacer todavía. Y vemos que la iglesia, ¿cómo se llamaba antes? ¿Cuál era la vida de la iglesia que vivía antes? Si ahora vemos hasta el día de hoy cómo es la iglesia, ahora ya ni sabemos decir, esta es la iglesia original que venía desde aquel tiempo, porque no hay. La iglesia se hizo ¿qué? Pedazos. Ustedes ven que en aquel tiempo la iglesia se conoció como la iglesia de Dios del séptimo día, ¿cierto o no? Así se conocía. Iglesia de Dios del séptimo día. Ahí hubieron problemas. Unos dicen que era doctrinal, otros dicen que era por dinero. Sea lo que sea, la iglesia se despedaza. Ya no vino a ser, o por ejemplo, me decía un hermano todavía hace como unos 5 años, ay hermano, dice, es que la iglesia de Dios se hizo pedazos. Está la iglesia de Dios del séptimo día, está la iglesia de Dios de la conferencia, está la iglesia de Dios del séptimo día autónoma y está la iglesia de Dios del séptimo día pentecostal. Y una vez me junté con un señor que era de esa iglesia, se dedicaba a comprar muebles usados y platiqué con él. Y dije yo, ¿cómo Dios siempre nos declara las cosas que yo me lo habían dicho ya, pero no daba crédito porque solamente me había hablado uno? Pero después pasó eso. Ahora ustedes ven por qué es que la iglesia ha padecido tanto. Y va a padecer. Porque esto no se va a acabar hasta que el Hijo del Hombre ¿qué? Venga. Por eso es que dice la Escritura, el que cree estar firme, mire y no caiga. Eso es lo que debemos de ver nosotros como iglesia. Hoy ya tenemos conocimiento, si no un conocimiento pleno en las Escrituras, pero ya conocemos quién es el Dios de Israel. Ya sabemos quién era Jesús. Ya sabemos a qué vino. Entonces, ahora procuremos estar firmes en la fe, de no movernos de aquí. Porque si no movemos, ahí está el peligro. Aquí vemos lo que el Señor le dice a Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, dichoso eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora nosotros eso es lo que debemos de interesarnos, porque hasta el día de hoy este es como quien dice, como buscar una aguja en un pajar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero lo importante es lo que dice el Señor. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Dice, porque todo aquel que cree en mí no es condenado. Mas los que no creyeron, ya son ¿qué? Ya son condenados. Entonces ahora lo importante es encontrar el fundamento de la iglesia, ver. Yo me pongo a pensar de la iglesia que ahora conocemos, ¿a cuál ministerio pertenece? No hay otro ministerio. No vamos a decir, oh, miren los hermanos de aquí de Estados Unidos, o de México, El Salvador y todo, tienen conecte con el ministerio que está en Francia. No,
No hay. No hay otra iglesia. No pertenecemos a otro ministerio que esté fuera de México, de Estados Unidos. No hay. Hay otras iglesias israelitas, muchas, hermanos. Hay en Bolivia, hay en Argentina, hay en Brasil, Uruguay. Todo eso está lleno de iglesias. Unas se llaman israelitas. Otras tienen una doctrina parecida, igual a la de nosotros. Digo yo porque una vez pasó uno de Perú y nos dice, no, dice porque yo le regalé una literatura, unos cuadernos de la iglesia, dice, oiga hermano, dice, nosotros tenemos muy parecido con esta doctrina. Puede ser. Pero lo importante es ver que el que revela todas las cosas es Dios. Y para que nosotros estemos seguros en lo que estamos, hay que pedirle que Él nos revele en realidad el camino que hemos de seguir. Y que no nos partemos a diestra ni a siniestra, sino podamos permanecer firmes en la fe del Hijo de Dios. Leeremos Primera de Pedro. En Primera de Pedro encontramos un pasaje que ustedes lo han leído muchas veces conmigo cuando habla de las piedras vivas. ¿Han oído ese? Que Pedro habla de las piedras vivas. Y vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5 en adelante, 4 en adelante, dice, al cual, llegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Pedro hace mención de Jesucristo. El verso 4 dice, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada, cierta de los hombres. Esa piedra que los hombres reprobaron fue o vino a ser cabeza de este fundamento o de este edificio. Después de esa piedra de ángulo, seguimos nosotros. Ustedes ven que las piedras, bueno, yo veía en mi tierra ahí los albañiles, cuando están construyendo para esquina, van a buscar las mejores piedras. No sé si ustedes lo han notado. Van a buscar las mejores piedras, porque es la piedra ¿qué? De esquina. Y esa es como está considerado Cristo Jesús, como una piedra ¿qué? Preciosa, que los judíos ¿qué? Desecharon. Y esta viene a ser cabeza de ¿qué? De ángulo, como quien dice cabeza de la estructura que está levantando. Y nosotros, dice la Escritura, nosotros también como piedras vivas, ¿cómo estamos considerados? Como piedras también, pero piedras vivas. Yo hasta eso les he preguntado si ustedes conocen las piedras vivas. Sacan chispas. ¿Es cierto, hermana Yolanda Sosa? Ella dice que a lo mejor. Pero es cierto. Así como la caracterizan. La piedra que al pegarle con el pico echa chispa, esa piedra es viva. Porque hay otras piedras que aunque se le dé con el pico, el martillo, el marro, no echa chispa porque no es piedra viva.
Entonces nosotros estamos considerados como piedras vivas. Dice, para que seamos edificados o para que se haga con nosotros una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Bueno, dice que nosotros o con nosotros se va a edificar una casa. ¿Y esta casa para qué se va a edificar? Para que en ella se ofrezcan ¿qué? Sacrificios vivos. Pero para que estos sacrificios se puedan ofrecer, ¿qué se necesita? Se necesita sacerdotes. Y por eso aquí dice la Escritura, dice que nosotros somos un real sacerdocio, santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por eso es que, por ejemplo, vemos aquí en la iglesia, yo veo muchos jóvenes que tal vez ellos quieren participar en los grupos musicales, pero para que se pueda participar en los grupos musicales hay que llenar ciertos requisitos. Y no es que yo me quiera inventar, porque en aquel tiempo todos los músicos y los cantores, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes, levitas. Ellos eran los que alababan al Señor y tocaban los instrumentos. No era cualquiera que llegaba y decía, yo quiero ser del grupo. Sí, pásele. ¿Puedes tocar? Sí. No, eso no es la base. La base es que este hermano esté santificado. ¿Apartado de qué? De lo malo, para que lo que él haga sea agradable ¿a quién? A Dios. Se debe santificar. Porque ¿qué tal si vive hasta en fornicación? Aquí no se casó nunca bien. Entonces, no se va a ver bien esto, porque dice que aquí quieren un sacerdocio santo para que ofrezca los sacrificios aquí en la casa de Dios, que es la iglesia. Y ustedes lo están viendo. No, yo me lo estoy inventando. Así dice el apóstol Pedro. Entonces, por eso las cosas de Dios, Jesús dijo pues, o Pedro dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa es la lucha de nosotros. ¿Ser qué? Santos, porque Él es santo. ¿Verdad? Esto se debe tomar en serio. Por eso que a veces uno les llama la atención, porque entran, salen, están con el celular. Hermanos, no debe ser así. No debe ser así, porque Dios no se va a agradar, porque nuestra mente no está ahí. Nuestra mente está viendo quién me llamó. A ver si no tengo llamadas perdidas. O estoy con el jueguito allí. Hermanos, entendamos que esto no va a agradar a Dios así. Hay que luchar para ser santo, hay que pedirle, porque Él es el que nos va a santificar. Veamos otro pasaje de la Escritura y a ver qué dice el siervo Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2. Así que conmigo no se molesten. Si ustedes se molestan, moléstense con el Señor, porque Él fue el que dejó esto establecido. Yo no, yo digo, a mí me da lo mismo, pues a mí mi condición es que yo les diga a ustedes, hermanos, no haga lo que hace. Hermano, apártese del mal, ese es mi deber. Si ustedes no oyen, allá es ustedes ya que van a dar cuenta al Señor.
Dice Efesios capítulo 2. Lo han de haber leído ustedes en alguna ocasión. 2, verso 20. ¿Quién lo tiene? Muy conocido. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por ejemplo, nosotros que ya tenemos años de estar aquí, digo yo, y el tiempo que yo tengo, yo nunca he puesto mi confianza en lo que el hermano dice o que oigo que otro dice. Yo mi esperanza es que el que me va a ayudar a salir del dilema que tal vez yo no entienda es el Señor. Entonces ahora aquí dice el siervo, edificado sobre el fundamento. ¿Quién es la base principal, que es el fundamento? Es Cristo Jesús. Él vino para eso. Él es el fundamento donde nuestra fe descansa. Luego dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la base. Entonces nuestra fe debe de estar de acuerdo con los patriarcas, con los apóstoles y con Jesucristo. Decían Pentecostés una vez que estudió, dice, pero eso no lo dijo Cristo, lo dijo Pablo. Pues sí, pero aquí dice que hay que creer también en lo que dijeron ¿quiénes? Los apóstoles. Porque no dudamos que los apóstoles, que el que los inspiró para hablar fue el Espíritu de Dios. Él los inspiró. Y por eso no se debe dudar de que ellos... Pablo es claro cuando dice, esto lo digo yo, no el Señor. O sea que Pablo, como un apóstol y como un hombre de experiencia en la iglesia, él aconsejaba a alguien según su forma de ver y apreciar las cosas. Él decía, esto lo digo yo, no el Señor. Y a veces decía, esto lo dice el Señor, no lo digo ¿qué? Yo. Entonces sí se ve cuando un hermano consejero puede darnos un consejo atinado y a lo mejor ni siquiera leyó la Escritura. Pero es un hombre ¿qué? Entendido. Es un hombre que siempre lo va a usar a ¿quién? El Espíritu de Dios, para que pueda dar un buen consejo que nosotros lo necesitamos. Vamos a ver quizás su último verso, y dice el Salmo 18. 18, veamos qué dijo David en el Salmo capítulo 18, vamos a ver qué dice la Escritura. Porque el tiempo, hermanos, que el sol se va, se oculta, y luego a veces el superintendente tal vez le da ganas de seguir cantando y salimos ya anoche. Y nosotros siempre hemos dicho pues que debe de haber un horario. Pero estando aquí al frente, tanto el predicador como el cantor nos emocionamos. Y cuando vemos que el tiempo está terminando. Vamos a ver 18:2 de Salmos. Dijo David estas palabras: Jehová, roca mía. ¿Cómo le llama? Jehová, roca mía. Eso es lo que es Dios para nosotros. Hay que edificar nuestra casita sobre esta roca. De esa manera vamos a resistir. Porque aquí hay problemas. No problemas graves quizás. Pero como somos carne, a veces nos molestamos por cualquier cosa.
hablamos, murmuramos, maldecimos, y todo eso delante de Dios no es correcto. Y ahora David dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Él es nuestro refugio. Por ejemplo, si el Señor está con nosotros, claro, dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Quiénes de ustedes fueron a las manifestaciones? ¿Nadie fue? ¿Fue, hermano Luis? No. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué no fuimos? Porque usamos la sabiduría. Decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué irnos a meter en cosas que no nos conviene? ¿Sí? Pero la gente, ustedes ven, corría con cosas ahí robadas. Y todo se les hizo fácil. Pero nosotros con esta fe, ¿cómo vamos a ir a hacer lo que ellos hacen? Al contrario, uno le pide al Señor que pronto aquello se calme. Porque ustedes ven los incendios, los saqueos, luego hubieron algunos muertos, luego uno de un carro que atropelló, se metió en todo el gentío que iba con el carro y quizás su idea era matar a varios. Pero gracias a Dios que nomás hirió a algunos. Pero así es, hermanos, el que no teme a Dios. Pero nosotros tenemos a Dios, que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. ¿Qué más es? Nuestro escudo. Y es el cuerno de nuestra salud y nuestro refugio. ¿Qué más queremos? ¿Nos hace falta algo más? No sé ustedes, pero yo no siento que me falte más nada. Yo sé que teniendo al Señor lo tenemos ¿qué? Todo, ¿verdad? Si a veces se escasean las cosas, no es porque Él no pueda darnos o porque no quiere. Tal vez nosotros tenemos la culpa. No lo reverenciamos como debe ser. Por ejemplo, hay un profeta menor que dice: Jehová está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Verdad? Entonces, oyendo eso, ¿por qué me voy a portar mal aquí donde vengo a adorar a Dios? Si ya oí que Jehová está aquí en su santo templo, calle delante de Él, como quien dice, guarde silencio delante de Él, ¿toda qué? Toda la tierra. También dice: Jehová está en su templo, alábale, alábale. Así que, hermanos, pues yo espero que con la ayuda de Dios no sea por gusto nuestro tiempo, que esto se ponga por obra, porque si no lo ponemos por obra, no crecemos. Y aquí lo importante es que crezcamos en la fe, es que nuestra vida mejore, que nos transformemos. Yo decía que para este sábado, de este domingo que viene, de mañana en 8, íbamos a proclamar un ayuno, pero lo vamos a hacer hasta dentro de 15 días, porque de este domingo al otro tenemos una reunión en casa de nuestro hermano Daniel Monterroso. No se les olvide, de este domingo de mañana en 8 tenemos una reunión en casa de nuestro hermano Daniel, todos invitados. Y el próximo domingo, en 15 días, si Dios así lo permite, vamos a ayunar. Hay que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ustedes ven el Señor cómo nos ha guardado. ¿No están agradecidos por eso? Que Dios nos haya guardado, nos haya librado.
Bueno, nos ha dado pan para comer, vestido, un techo. Muchos de ustedes no se quedaron sin trabajo. Y todo eso es gracias a qué? Gracias a Dios. Porque Él conoce nuestra necesidad y las entiende mejor que todos nosotros. Hermanos, pues yo les agradezco por su atención. Yo veo que el sol está alumbrando, pero puede ser que sea la luna. Así que mejor los dejo hasta aquí para que nuestro hermano superintendente vaya finalizando. Que el Señor les bendiga a todos y paz a vosotros.